Y también voy recordando a las personas que están conectadas que pueden hacer sus consultas vía chat. Nosotros con Mario las vamos a leer al finalizar la presentación de Denise. Denise, tú me dices cuando estés ya ¿Se ve? lista. Sí, yo estoy lista, pero ¿se ve bien? Perfecto, se ve bien. Ya. ¿Se ve perfecto, Denise? Gracias. Gracias, Daniela. Entonces los dejo con Denise Endres. Ella nos va a hablar sobre agricultura urbana. Ella es ingeniero agrónoma y nos va a estar dando algunos tips a quienes se quieran iniciar en este tipo de prácticas. Bueno, muchas gracias. A mí es un honor estar presentando este trabajo que, bueno, yo llevo hace varios años ya trabajando. Por las personas que no me conocen, ahí está mi nombre. Yo soy ingeniera agrónoma por formación. Me especialicé a través de un magíster en todo lo que tiene que ver con protección, manejo y conservación de recursos naturales, y de ahí fui ligando la agronomía con la naturaleza. Llevo más de 25 años ejerciendo con la mayoría de pequeños agricultores y he estado en la búsqueda de encontrar ciertos equilibrios en los lugares donde nos movemos. En ese contexto yo estoy con la agricultura urbana trabajando hace un tiempo atrás ya con algunas capacitaciones que hice a través de Prodemu y otras organizaciones o asesorías técnicas que he llevado. Y en el contexto, como decías tú, Daniela, en el contexto de pandemia se afloró mucho más fuerte porque, claro, estamos en una situación donde también estamos reunidos en familia por este asunto de la pandemia, y tuvimos que también ver o potenciar el cómo obtenemos nuestros alimentos. Yo creo en la agricultura urbana, yo creo que en todos los lugares se puede cultivar, así que les voy a presentar esto, un poco de la historia de cómo yo he ido trabajando. Es bien empírico lo que les voy a presentar, un poco en una primera parte, un poco los principios fundamentales o las cosas más importantes en qué fijarse para desarrollar esta área de la agricultura. Y la segunda parte ya contar la experiencia de cómo hemos desarrollado y cómo nos ha ido en el contexto de establecer efectivamente huertos en la ciudad. Bueno, yo primero les voy a presentar por qué es importante. Me encontré con estos datos de una decana de la Universidad de Valladolid, que hizo algunas estadísticas respecto a la importancia a nivel mundial de la agricultura urbana, y me encuentro con estas varias sorpresas, en realidad, que gratas sorpresas también, porque el 15% de alimentos del mundo son producidos en ciudades, que no es menor. Y así varios ejemplos de otros países. En Moscú, por ejemplo, el 30% de los alimentos del país y el 80% son obtenidos en ciudades. Voy a achicar un poco este coso porque no veo bien mi... Ahí sí. El 50% de los vegetales consumidos en La Habana se obtienen de huertos urbanos, o sea, importantísimo lo que está ocurriendo a nivel mundial. No saqué todos los datos de todos los países. En Latinoamérica también se está desarrollando bastante este tema, en México también. Y bueno, yo creo que para allá vamos. Chile tiene un gran potencial, sobre todo acá en el sur. Bueno, en Santiago también podría ser también un gran desarrollo. Así que les dejo esto como para dimensionar de qué estamos hablando y de a qué podemos también llegar. Entonces, como para empezar un poco, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué hacer huertos urbanos? Bueno, esto tiene miles de beneficios, muchísimos. Yo puse algunos. Tiene beneficios ambientales, como los que muestro aquí, porque en pequeñas superficies podemos tener una cantidad interesante de alimentos sin necesidad de utilizar productos químicos, sin necesidad de tener monocultivos, que igual influyen en el medio ambiente. Además, las hortalizas, como saben, capturan el CO2, respiran, producen oxígeno, ¿ya? Tenemos los alimentos aquí en la casa, entonces no incurrimos en las salidas, en salir a buscar los alimentos tan lejos y incurrir en todo lo que implica el gasto y el consumo de gasolina o qué sé yo para hacer esos viajes, ¿ya? Recuperamos la biodiversidad, que eso es súper importante, que lo voy a tocar en un punto más adelante. Y bueno, el reciclaje y la reutilización es parte de esta dinámica de establecer huertos urbanos. También hay una protección a las personas
porque obviamente que si cuidamos nuestras plantitas y cuidamos nuestros cultivos, vamos a comer algo saludable y que sabemos reconocer y que sabemos que está fresco. Voy a sacar la lechuga que voy a necesitar, voy a sacar el cilantro que voy a ocupar, no voy a echar a perder la mitad. Cuando somos pocos en la familia, por ejemplo, se nos echan a perder muchas veces la mitad de las hortalizas y se pierden. ¿Mm? Son alimentos ecológicos, más sabrosos, eso sí me consta porque yo he probado alimentos, hortalizas ecológicas o digamos sin tanto uso de químicos y versus las hortalizas más intensivas, y sí de verdad el sabor se distingue. Así que eso también favorece a este tema. La familia obviamente puede beneficiarse. Yo me he dado cuenta también en este proceso que los niños se involucran bastante en el hacer las cosas en cultivo. Los niños les gusta, se meten, preguntan, incluso los invernaderos que les voy a mostrar más adelante los pintan, y eso también ha sido súper bueno, sobre todo también en este contexto también de pandemia donde los niños están en casa. Es como un huerto aula también que puede generarse con este método de cultivo, ¿ya? También, bueno, lo mismo hace que aprendemos a seguir el ritmo de la naturaleza, obviamente la paciencia, cultivar que las cosas van ocurriendo naturalmente, y eso también favorece y baja la intensidad de las ansiedades que uno de repente pueda tener. También protege el tener un huerto en casa, protegemos nuestro entorno, fomentamos el consumo local, podemos también cultivar variedades tradicionales que se han perdido. Nosotros estamos sembrando ahora esos maíces antiguos de colores, cafés, negros, que son bastante resistentes también a plagas y enfermedades. También podemos guardar semillas y contribuir a la soberanía alimentaria haciendo intercambios de semillas. Si hay acá nosotros tenemos un sector donde ya hemos entregado, que es como un condominio, y hemos entregado varios invernaderos, y ellos mismos ya se están relacionando entre sí con respecto a las semillas y a las plantitas que están produciendo. Entonces eso genera también una dinámica muy interesante para desarrollar, ¿ya? Recuperamos el valor de la agricultura de proximidad, que también antiguamente también es muy importante también, y naturalizamos obviamente la ciudad. Bueno, el tema de construir huertos urbanos y de empezar a pensar en ese contexto, tiene requisitos que son también bien comunes con respecto a la agricultura, la pequeña agricultura, en la parte rural, pero sí tiene especificaciones básicas, técnicas muy importantes que considerar más que en otros lugares. Y eso es lo que yo quiero mostrarles en esta parte, donde si bien es cierto hay cosas comunes, pero sí hay cosas muy específicas y muy importantes a considerar para que nuestras plantas crezcan. Bueno, esto es como obvio, la exposición al sol, pero, ¿sabe? Yo creo que es una de las cosas más importantes en la agricultura urbana en particular, porque en lo rural, claro, siempre vamos a tener espacios abiertos donde vamos a disponer de sol. Entonces no es tan difícil buscar un lugar adecuado para cultivar nuestras plantas. En cambio, en las ciudades no, porque de repente disponemos de un balcón, y el balcón no necesariamente está al lugar donde se expone el sol. O de repente tenemos un patio detrás pequeño donde hay panderetas y qué sé yo. Entonces, el tema de la exposición al sol toma una gran importancia, y hay que ser en ese sentido muy conscientes de cuando uno va a instalar un huerto. Nosotros, o sea, cuando yo voy a una casa, por ejemplo, yo primero que hago un recorrido completo, se ve los puntos cardinales, dónde están, qué barreras hay entre medio, etcétera, como para tomar decisiones de dónde instalar un huerto urbano, y además qué plantas utilizar, porque además no todas las plantas necesitan la misma cantidad de sol. Entonces, hay hortalizas que requieren 5 a 6 horas de sol, por ejemplo, ¿ya? Sobre todo las que dan frutos grandes, tomates, los de verano. Y hay otras que necesitan menos exposición al sol, que son las más comunes también que comemos en las lechugas, espinacas, etc. Entonces, en ese contexto hay que observar muy bien los sectores donde tenemos que establecer el huerto o la estructura que queremos poner, ¿ya?
Acá en el sur, en el hemisferio sur, la mejor orientación es norte o noroeste, ¿ya? Porque es ahí donde el sol siempre va a estar perpendicular a donde llega donde están las plantas en este caso. Por ejemplo, aquí yo les voy a mostrar de los invernaderos que hemos instalado acá en Osorno. Esto fue hace poquito. Son dos casas, cada invernadero son distintos, son dos casas vecinas. Son dos casas vecinas donde el de la izquierda, el invernadero de la izquierda, y los pusimos al mismo tiempo, son dos casas vecinas, etc. El de la izquierda está orientado en exposición noroeste y el de la derecha en exposición sur, o sea, le da al sur. Entonces miren la diferencia de crecimiento. Van a crecer las del sur, no es que se van a morir ni nada, pero va a demorar un poco más. Va a demorar un poco más, entonces se nota ahí la diferencia de exposición, de la importancia que implica la exposición al sol. Entonces, como les digo, este yo creo que es uno de los puntos fundamentales para partir creando un espacio de huerto urbano. Las partes sombrías, como a veces tenemos partes sombrías en las casas, en el patio, en el jardín, no es que nos sirvan, sino que también se pueden emplear, por ejemplo, para el reciclaje de materia orgánica. Súper bueno, lugares más sombríos, donde podamos hacer nuestros contenedores o poner nuestros contenedores para hacer el reciclaje de materia orgánica, como las pequeñas composteras, depende del número de la familia que viva ahí, se pueden hacer el tamaño que sea adecuado para ese lugar. O sea, los lugares de menor exposición al sol también sirven como para crear estos espacios de creación de nutrientes para nuestras plantas. Ahora, si vamos a un departamento y definitivamente no tiene mucha exposición al sol, también ayuda al pintar las paredes blancas, ayuda para atraer el sol, ¿ya? Y ver principalmente que no hay un árbol que definitivamente no nos deje quizás entrar nada de sol. Pero todo tiene solución, porque en esos casos ya extremos donde no haya entrada de sol, por ejemplo, durante el día, podemos también adaptar o poner plantas que no requieran mucha exposición y poder también tener otros cultivos. Otro aspecto que también es muy, muy importante es la disponibilidad de agua, y lo que yo me he dado cuenta, tanto en lo rural como en lo urbano también, me he dado cuenta de que a veces uno ve húmedo la superficie del suelo y dice, ah, no, está bien de humedad, no voy a regar. Pero la verdad es que va más allá, la decisión de regar va más allá de la superficie. O sea, podemos verlo húmedo, pero a veces es muy difícil o cuesta mucho que algunos sustratos permitan la pasada del agua hacia profundidades y hacia niveles de la raíz. Por lo tanto, yo les voy a presentar ahora, según esta imagen que tengo ahí abajito de prueba de humedad, les voy a un pequeño video que hice para tomar la decisión de cómo, cuándo regar. Hola, yo les voy a contar ahora cuáles son los trabajos que tenemos que hacer y la observación que tenemos que hacer para llegar a tomar la decisión de si regamos o no regamos un sustrato con nuestras plantas. Si nos acercamos acá al suelo, si yo tomo el suelo que digo, ¿podré regar o no podré regar? Y tomo el suelo y lo aprieto y se ve la humedad y escurre el agua, ese suelo está súper saturado, por lo tanto hay que dejarlo así, removerlo un poco para que se evapore un poco. La segunda prueba, donde ya nosotros tenemos que ver si necesitamos o no necesitamos riego, tomamos un poco de suelo, siempre más al fondo de la superficie, porque ahí a la altura de las raíces de las plantas, y apretamos, y queda formada la pelotita de barro, digamos, así, y no se deshace. Ese punto es el ideal, y si lo apretamos y no se estruja y no sale agua, ese es el punto ideal para las plantas. ¿Cuándo necesitamos riego? Cuando tomamos un suelo, también escarbamos un poco, tomamos el suelo, lo apretamos y se deshace completamente, ese suelo le falta humedad para que nuestras plantas crezcan bien. Ya. Ahí, esa es como la parte práctica de cómo saber en qué momento, si estamos muy pasados de agua o poco pasados de agua.
Es súper bueno ese método, es simple, es bueno. Lo importante es sacar la tierra más abajito que la superficie, porque a veces la superficie tiene la humedad y no abajo. Entonces siempre escarbar un poco y sacar el puñadito de tierra de abajo. Esto sirve tanto para huerto urbano, para huertos en el campo, donde sea. Es súper importante porque sobre todo en lo que es huertos urbanos, donde se cultivan en macetas o en superficies más pequeñas, el tema del agua es sumamente mucho más importante incluso que en la parte rural para tener éxito en nuestros cultivos, ¿ya? Es la parte que nos va a quitar más tiempo en términos de que vamos a tener que mantener un riego permanente y un control de la humedad. La agricultura urbana requiere mucha observación, por lo tanto, porque muchas veces uno cree que está cultivando igual que en el campo, entonces después nos encontramos con nuestras plantas marchitas o llenas de pulgones, etcétera, o con recipientes muy pequeños, ¿ya? Entonces hay que ajustar muy bien el ojo para ir viendo realmente cómo va funcionando nuestros cultivos en casa, ¿ya? Lo ideal para regar es el uso de estas regaderas que puse ahí en estas fotitos abajo, ya que no generan surco. Yo la otra vez probaba también con una agricultora, con una señora, digamos, que probaba con la manguera. Cuando regas con la manguera se generan pequeños surcos y el agua empieza a escurrir hacia los bordes de los recipientes. Entonces no ocurre una bajada de agua horizontal, sino que ocurre bajadas verticales por los bordes o por donde se agrieta al regar. Entonces, súper cuidado en esta parte, es una parte muy importante, así como la exposición al sol. Este es uno de los temas que nos va a requerir más tiempo y más dedicación y más observación que nada para tener éxito en nuestros cultivos. Entonces, bueno, es súper importante el tema del sustrato, yo se los voy a mostrar aquí enseguida. Todo depende también del sustrato, o sea, también depende de que tengamos un buen sustrato, un sustrato que conserve la humedad, que mantenga la humedad en general, que se percole en forma equilibrada, horizontal, que la podamos remover fácilmente, ¿ya? Entonces, el riego, como les digo, también considérenlo como un tema muy importante para eso. Respecto al sustrato, que esto también es fundamental, o sea, el sustrato, ya estamos con el sol, estamos con el riego, y el sustrato yo creo que es una de las tareas más importantes a desarrollar. Muchas veces le echamos tierra del jardín o sacamos tierra por ahí. Bueno, la agricultura urbana recobra gran importancia el que no sea solamente tierra, sino que sean suelos orgánicos preparados o con más aireación, ¿ya? Porque es el suelo que va a retener nuestras macetas y de esto, en el fondo, de esto de aquí, como digo, en la primera frase, depende el éxito de nuestros cultivos, ¿ya? Estos pueden estar compuestos, hay varios tipos de sustratos que se venden, que uno los puede fabricar, etcétera, y que le dan las condiciones adecuadas para nuestros cultivos, ¿ya? Debe permitir la aireación de las raíces, eso es súper importante, o sea, al tomar el suelo debe ser blandito, debe ser fácil de manipular y no tener que meter la mano, los dedos y hurguetear con las uñas para poder abrirse camino, porque ese esfuerzo lo van a hacer las raíces y la idea es que eso no ocurra, ¿ya? Que retengan humedad, que retengan nutrientes. También al retener humedad va a retener nutrientes, porque los nutrientes van en las gotitas de agua que van a quedar disponibles para que las raíces puedan buscar sus nutrientes. Y ser ligero, sobre todo ligero, un sustrato ligero, porque mucho peso en macetas, mucho peso en lugares también, aparte de aplastar y solidificar el suelo, genera mucho peso en estas cargas de recipientes que vamos a ir usando. Bueno, yo en particular preparo los sustratos. Estas fotos las saqué yo el otro día cuando fui a preparar los sustratos, que son sustratos que hasta ahora han sido muy buenos de los que he evaluado. Este ha sido uno de los buenos que hemos hecho. Está en base a un suelo negro. Voy a buscar un suelo negro que arnereamos, que le sacamos todas las impurezas, lo mezclamos, a ver si se puede ir, lo mezclo, le pongo también turba, la turba que se vende en el mercado, y perlita, que es el sustrato que en el fondo es inerte, pero sí permite retención de humedad, permite aireación del suelo y permite tener un sustrato
liviano. Entonces, esa mezcla de estos tres elementos nos ha permitido llegar a un sustrato bastante bueno para que las raíces se desarrollen, la planta no esté estresada y la planta pueda crecer adecuadamente y retengamos la humedad que necesitamos en forma horizontal, que eso es súper importante, ¿ya? Puro suelo, así que a veces nosotros llenamos un balde de puro suelo, eso con el riego se van aplastando y se va generando un peso excesivo y además va haciendo de que para la raíz sea muy difícil pasar entre medio. Por lo tanto, esta parte también es muy, muy importante. El tema de los recipientes, bueno, aquí les puedo contar miles de cosas, ya hemos tenido experiencia, yo he hecho algunos cursos con señoras de acá de la ciudad, y hemos probado los recipientes, los típicos que salen en internet. Yo puse ahí algunas fotos que salen en Pinterest, en todo eso que se ven preciosas, las botas, todo eso se ve muy hermoso, pero muchos de ellos tienen complicaciones, algunos problemas, digamos. Entonces hay que tener cuidado también con lo que vemos en internet, que se ve muy bonito, pero que también se vuelve un poco insostenible en el tiempo si no estamos muy, muy de cerca con este trabajo. Por ejemplo, bueno, pueden haber de todas las formas, que hay reciclajes y todo. Tienen algunas dificultades. ¿Por qué? Primero, lo que más he visto yo en las casas o en los huertos urbanos es la poca profundidad que tienen con respecto a las raíces que necesitan las hortalizas. O sea, tienen un macetero pequeño y con una planta muy grande, las raíces se enrollan adentro y quedan así como unos masacotes que son difíciles de trabajar después, y además la planta se estresa y al estresarse genera un montón de otras consecuencias. Entonces, lo otro que pasa con este tipo de recipientes, que no sé si lo han visto, bueno, a mí me ha pasado, yo también aprendí pasándome estos chascarros, de que de repente una planta bonita y de repente se pone fea. Salí un fin de semana, volví, después la planta muy fea, porque estos recipientes es difícil que retengan humedad si no tenemos un buen sustrato, y normalmente en los maceteros no tenemos un sustrato tan adecuado, siempre le echamos tierra, le echamos un poquito más y qué sé yo, y a veces los dejamos, uno se desconecta, hace su pega y vuelve, y las plantas no se desarrollan bien, no funcionan bien, y le echamos harta agua, y el agua normalmente en estos maceteros, si no los cuidamos diariamente prácticamente, el agua escurre por los bordes. El agua se asienta, baja un poquito y empieza a escurrir en forma vertical, por los bordes o por las grietas que se generen. Entonces no está siendo efectivo el trabajo con la planta, y si es poco profundo, la planta se achurrasca adentro, digamos, queda enrolladas las raíces y tampoco absorbe adecuadamente sus nutrientes y su agua, ¿ya? Lo otro importante en los recipientes, que también se da mucho, que se compran mucho, o sea, compramos también de estos de plástico, y el plástico, sobre todo en zonas más calurosas, muy frías, transmiten la temperatura. Entonces estos plásticos se calientan mucho si hace mucho calor, o se enfrían si hace mucho frío. Entonces la planta queda muy sensible, muy susceptible a estos cambios climáticos, a estos cambios de temperatura, y lo que provoca también un nivel de estrés de la planta, donde se empiezan a debilitar y a ser atacados por pulgones o por alguna enfermedad o por alguna plaga. Entonces es muy importante el tema del recipiente. Nosotros, bueno, ahí les voy a explicar más adelante cómo lo estamos haciendo con el tipo de hortalizas y las profundidades. Usamos madera, que es lo más ideal, y un buen sustrato. Aquí, por ejemplo, yo el otro día fui a ver unos huertos, unos maceteros, y claro, pues pasa esto: uno deja la plantita ya toda bonita, está bonita, la regué, se ve húmedo, pero con el tiempo se empieza a compactar la tierra y se empieza a resecar. Estos maceteros indican que hubo un riego súper poco horizontal, se fue por los lados, se metió entre medio y no fue efectivo para la planta. Entonces la planta empieza a debilitarse y a endurecer sus raíces, por lo tanto empieza a enfermarse o a llegar a mal lugar. Eso inmediatamente hay que cambiarlo, sacarlo, reponer sustratos, buscar un recipiente más grande, en estos dos casos que vemos aquí en esta imagen.
Ahora, bueno, eso es como lo principal, o sea, donde más hincapié hay que poner cuando uno quiere hacer un huerto en casa o en un departamento. Es la exposición, como les explicaba, los recipientes que vamos a utilizar, el tipo que nos va a permitir decidir qué cultivo vamos a hacer, qué hortalizas vamos a usar, y además ver el tema del riego y el sustrato. Bueno, ahora les quiero contar la experiencia que hemos tenido en estos huertos verticales. ¿Por qué estos huertos verticales y por qué así y no de otra forma? También fue un trabajo mental que duró, o sea, que fue bien sentado y bien escrito. Nosotros pensamos en que, bueno, primero, con el contexto pandemia, me di cuenta yo, estando en el campo y todo, que fue en una primera instancia una familia grande, pudimos alimentarnos de todo lo que habíamos cultivado, digamos, en la huerta, en rural, y dije, wow, qué fantástico poder tener estos alimentos. Después, cuando me vine a la ciudad, empecé a leer más y me di cuenta también del metro cuadrado. ¿Han visto algunos? Hay unos documentos en internet donde salen huertos de metro cuadrado y cuáles son sus ventajas. Un metro cuadrado es un huerto de fácil manejo, de fácil rotación, de fácil control de cualquier enfermedad o plaga, se puede controlar fácilmente. Un metro cuadrado alimenta una familia de 5 o 6 personas, se puede alimentar durante todo el año, produce una cantidad de alimentos interesante. Y bueno, lo fui pensando así. Yo trabajo con una amiga también que también es muy seca, digamos, en lo que es agricultura, y empezamos a conversar. Y en vez de estar agachados, porque también ese es otro problema, muchas de las personas que nos han comprado, que han adquirido estos huertos, son personas también de más edad, que han querido seguir con sus plantitas y todo. Entonces el tema de agacharse también no deja de ser importante después de cierta edad. Bueno, a mí al menos, por lo menos cada vez me va costando más agacharme a trabajar el suelo. Entonces, hacerlo hacia arriba también es un tema también de un trabajo de observación y adecuado a la altura, primero. Segundo, es que ocupa menos espacio. O sea, en un departamento nosotros perfectamente podemos poner esta estructura y va a quedar bien. Y eso fue lo que fue definiendo por qué lo hicimos así, ¿ya? Lo otro, tenemos 3 niveles donde también ponemos 3 niveles de tipos de hortaliza, y ahí adecuamos lo que es de raíces más grandes abajo, qué sé yo. Entonces vamos adaptando los cultivos según esta estructura que hicimos. Nosotros partimos con la siembra, nosotros hacemos el proceso completo. Partimos con la siembra de las hortalizas en estas bandejas de propagación, también con el mismo sustrato. Preparamos sustrato tanto para la siembra como para el mismo huerto, así que desde un principio partimos ya con el sustrato con turba, tierra y perlita. Hacemos el proceso de riego también. El riego en esta etapa es muy delicado, en la etapa de propagación, porque tiene que ser un riego de gotas muy finas para que no estropee el sustrato y la semilla pueda salir a la superficie o ser golpeada por gotas muy grandes. Así que el riego tiene que ser suave y con micro gotitas, digamos, para que mantenga una humedad adecuada. También hacemos fertilización orgánica. Ahí estamos aplicando algunos fertilizantes orgánicos. Estuvimos probando también algunos en base a algas y a otros productos que hemos tenido. Así que hacemos un trabajo también de fertilización orgánica y pruebas de fertilización en ese tipo, que hacemos uno por uno. Y observación permanente. Siempre observación, porque ha pasado en este vivero, nos ha pasado también que llegan aves o algún insecto o algún bichito que se come las semillas, o también pasa de que la semilla no estaba bien y nos falló una bandeja. Entonces la observación permanente es importante también para ver el proceso de crecimiento de las plantitas. Los cuidados invernales, en caso de helada, nosotros recurrimos a las mallas anti-helada, así que protegieron bastante las plantas, así que estuvimos como bien con
en ese aspecto, pero también estas mallas no son difíciles de adquirir, están en Protecta, también los venden, y uno puede comprar un rollo y también cubrir sus plantas, incluso en huertos rurales, también cubrir las plantas en caso de carelas muy grandes. Esta etapa de la producción de plantines que estamos haciendo también nos demanda un espacio soleado y protegido del frío, por eso ese invernadero está bastante adecuado, tiene policarbonato alveolar de doble de estructura de fierro, así que una buena ventilación además, por lo tanto no ocurre la condensación que ocurre en invernaderos que no están bien aireados. Así que en ese sentido es una cosa que esta etapa la hacemos con harto esfuerzo y harto cariño también para llegar a una planta adecuada al huerto. Posteriormente, después que tenemos esas plantitas y ya tienen su tamaño adecuado, nosotros hacemos el trasplante a bolsitas para llevarlas a un sitio de aclimatación con malla y las separamos por especies y ahí les muestro varias fotos de cómo vamos haciendo nuestra parte de trasplante, ¿ya? Y mantenemos las plantitas ahí también con el mismo sustrato en las bolsas, con el mismo tipo de sustrato para toda la etapa. Y las plantitas bastante bien, se ven sanas, así que seguimos adelante con este proceso. Ya, una vez que tenemos nuestras plantas listas y todo, ya tenemos nuestro ciclo de plantas, nosotros hacemos el embalaje de ellas para llevarlas a un pedido. Tenemos un pedido de invernadero y hacemos el embalaje de las plantitas y selección de plantitas para llevar al invernadero, ¿ya? Preparamos nuestro sustrato también con la turba que se ve al lado arriba, el amarillo, la perlita y nuestra tierra. Preparamos nuestro sustrato, así como sale en la foto 1, foto 2, ahí llega la perlita y generamos este sustrato que los vamos acarreando posteriormente con nuestros invernaderos a cada casa donde se nos demande la necesidad de tener un invernadero. Llegamos al lugar, bueno, siempre ahí se fijan que nos fijamos, bueno, el día anterior habíamos ido y nos fijamos bien que el sol llegue adecuadamente, ahí tenemos ya era la tarde, por lo tanto ya tenemos una buena llegada de iluminación, hay flores alrededor, por lo tanto también es súper bueno eso para también manejo de plaga, y empezamos a hacer el trabajo de establecer el huerto, nosotros le instalamos todo, conversamos con las personas, les contamos los atributos medicinales también que tienen las hortalizas, etcétera, y hacemos la instalación completa y el registro de visita en el lugar. Este es un invernadero que instalamos ya en Valdivia, en Niebla. Estas son en Osorno. Este es un invernadero un poco más chico, que es la mitad del tamaño, no es 1 metro cuadrado, sino que es medio metro cuadrado para lugares más pequeños aún, en departamentos muy pequeños, o que vive solo una persona o 2 personas, también es adecuado para eso. Aquí algunas fotos de lo que hemos puesto, el invernadero aquí en la parte de acá, esta es la parte de atrás que se ve aquí, es una colita que le dejamos a este invernadero para las plantas guías, las que crecen hacia arriba. Entonces acá atrás va el poroto, la arveja o el tomate, cherry o tomate, y esta sí por atrás, como no tienen la parte de techito como esto, se pone una guía y estas crecen por detrás hacia arriba para que puedan crecer adecuadamente. Aquí les muestro más fotos, aquí tenemos cales, espinacas, acelgas, una serie de cultivos. Esta es la parte trasera del invernadero donde ya los porotos, las arvejas están subiendo, o sea, uno les pone las guías y van subiendo por atrás. Igual les tiene que llegar solcito y todo, así que anda bastante bien. Ya tenemos invernaderos donde ya las arvejas y los porotos ya están tan altos. También lo que hacemos, bueno, aquí también cuando una persona está en aprietos o le pasó algo al invernadero, también partimos a reparar o a arreglar lo que sea necesario para que siga funcionando. ¿Ya? Esa es la experiencia que hemos desarrollado nosotros acá en Osorno, Valdivia, ya tenemos en Puerto Vara, tenemos pedido en Temuco y en Santiago, pero aún no hemos podido llegar por la logística y todo lo que implica con el COVID y todo eso, así que esperamos que más adelante podamos acercarnos a otros lugares.
obviamente que siempre manteniendo el resguardo que esto implica hacer. Nosotros vamos siempre bien protegidas y prácticamente no tenemos un contacto tan directo con las personas, sino que entramos directamente al patio para proteger a la persona y a nosotros de cualquier contagio del tema que estamos viviendo. Bueno, esto es súper importante. Nosotros, como para nosotros es algo, es cosa seria, digamos, el trabajar con huertos en la casa. Hay varias prácticas agroecológicas que hay que considerar. Las personas que han ido trabajando con los subhuertos urbanos, mantenemos un grupo, hicimos un grupo donde podemos interactuar conocimientos o consultas o preguntas, y esta parte hay que recalcarla siempre, el tema de algunas prácticas que hay que seguir haciendo, porque el huerto no termina en la instalación del huerto, sino que hay un proceso súper largo, hay cambios de especie, pueden llegar alguna plaga, alguna enfermedad, podemos prevenir ciertas cosas, y ese tema siempre hay que irlo dialogando y conversando en todo el proceso del cultivo. Por lo tanto, es un tema que es muy importante. El tema de la biodiversidad es un tema que es como en el fondo imitar a la naturaleza, que se opone a que todo sea igual. La misma naturaleza nos enseña a que tiene que haber una diversidad de especies para que se mantenga un equilibrio. Es cosa de ver los bosques o cómo la diversidad de especies que hay, cómo se mantiene un equilibrio de flora, fauna, de especies, etc. Esto no es ajeno a los huertos urbanos, también ocurre en los huertos urbanos rurales en todos lados, que la biodiversidad de especies que podamos tener en un sector se promueva y sea eso el norte de este tipo de cultivos, ¿ya? Aquí tenemos, lo ideal es tener, aquí tengo una foto, esta de Chiloé, de una agricultora de Chiloé que es orgánica, nosotros mismos a nivel escala, esta es la escala urbana, pero sí apelamos a la biodiversidad con especies aromáticas, también con, ojalá, flores, cuando ponemos, es más fácil en lo urbano porque ponemos los invernaderos y normalmente la gente tiene muchas flores en sus jardines o en sus patios, entonces esa parte la tenemos un poco ya más cercana, que son en el fondo son plantas muy necesarias que son, actúan como repelentes naturales de plagas y de enfermedades. La idea es conseguir este espacio de equilibrio, ¿ya? Y podamos, la biodiversidad también atrae insectos que también son benéficos y son biocontroladores también de plagas y enfermedades. Por eso es tan importante este manejo permanentemente. Si uno tiene un huerto urbano, lo ideal también es tener flores aromáticas y cosas así que generen este equilibrio. Las plantas barreras que son muy, muy buenas también, y además que son ricas, que son las plantas que repelen insectos, repelen plagas y generan esta barrera de protección a las plantas. Entonces, esto es parte de la biodiversidad. Además, son muy bellas, por ejemplo, la lavanda, también que embellecen el entorno, hacen lugares más agradables. También sirven de infusiones. La albahaca es muy buena barrera, muy buena planta barrera, el ajo. Y además muchas de estas tienen propiedades medicinales, así que tenemos ventajas por todos lados para considerar estas plantas barreras como parte del entorno de nuestros huertos. Es súper importante considerar también en este tipo de manejo, en realidad aquí a todo nivel, a nivel urbano, a nivel rural, la asociación de cultivos es parte también de la agricultura. Cómo asociamos un cultivo con otro. Hay cultivos que no se llevan nada de bien unos con otros, entonces pelean y no crecen. Hay cultivos que se llevan súper bien y necesitan estar juntos. Eso se llama la asociación de cultivos, ¿ya? En combinar cultivos que buscan su beneficio en relación a la protección frente a plagas, aprovechan sus recursos, porque son normalmente las plantas que se asocian bien son porque repelen un insecto que ataca la especie que queremos cultivar, o también tienen distintos niveles de raíz, por lo tanto no compiten ni por los nutrientes ni por el agua. Entonces se van llevando bien, plantas como que se son amigas o plantas que son enemigas.
Entonces esto es súper importante considerarlo. La asociación de cultivos está escrito en muchos lugares, está escrito en los libros, está escrito, se pueden conseguir tablas. Yo manejo algunas tablas de asociación, tengo unos, no sé si lo ven ahí, pero tengo un libro que se llama Manual de Huerto Orgánico, salen las tablas normalmente de las asociaciones buenas y benéficas y no tan benéficas, ¿ya? Y eso es súper importante tenerlo, uno puede imprimir esa tabla y tenerla a mano también para ir rotando nuestros cultivos. Este es uno de los ejemplos de tablas que puse ahí, no las voy a leer todas, pero aquí hay un ejemplo de tabla de cómo se llevan unas verduras con otras. Y normalmente ojalá tengamos que, o sea, pongamos cuando diseñemos nuestro huerto o querramos hacer una rotación de cultivo, tengamos esto presente, la asociación de los cultivos, ¿ya? El tema de las plagas y la enfermedad, lo bueno de los huertos urbanos, bueno, en general de los huertos que son diversos, que trabajan la biodiversidad, trabajan con muchas especies en conjunto, es que podemos manejarlo de formas más amigables. Por una parte, porque no son superficies tremendamente grandes, no estamos generando un monocultivo donde las plagas ya se disparan. Entonces, estamos en una situación donde podemos cada una trabajar con eso. Ahora, un huerto, estando equilibrado con todos los factores que yo les mostré, o sea, un buen riego, un buen sustrato, una buena exposición al sol, alta diversidad, asociaciones adecuadas, es muy baja la probabilidad que tengamos severos ataques de plagas y enfermedades. Es como nosotros, si estamos débiles, si no estamos en un lugar contento, si nos está costando, nos vamos a enfermar y vamos a ser sujetos de enfermedades o situaciones adversas a y nos vamos a debilitar. Ya una planta estresada, una planta débil, va a ser sujeto carne de cañón de cualquier enfermedad o plaga. Por lo tanto, lo que yo les hablé, siendo medio obvio quizás, es muy importante realizarlo para tener plantas vigorosas y sanas. Ahora, ante un ataque que también puede ocurrir acá en el sur, los caracoles son las estrellas y las babosas de los cultivos, sobre todo los cultivos, las habas, las arvejas, que se las hacen, les encanta. Bueno. Ante cualquier ataque nosotros, como tenemos superficies pequeñas, podemos hacer un control manual también, ¿ya? Muchas veces estos ataques del pulgón, de la mosquita blanca, del gusano, de esto, se deben a que hay un problema. Aquí algo hay, y por eso la observación es muy importante. ¿Qué pasó? ¿Por qué se me llegaron todos estos bichos? ¿Ya? O hay un problema de riego, o hay un problema de abonado, o hay un problema de época de cultivo. La babosa y estos siempre circulan por la humedad. Si se dan cuenta, siempre andan por sectores húmedos. Por lo tanto, poner barreras secas los espanta. Hay varios trucos también con cerveza y qué sé yo, que más adelante les voy a contar, pero hay que tener mucho cuidado con el entorno del huerto con respecto a la humedad. No poner en lugares muy húmedos. También otro factor, por ejemplo, exceso de nitrógeno favorece la aparición del pulgón, etcétera. Pero son manejos. A nivel de huerto urbano podemos manejar estos microclimas y microsituaciones en un invernadero. ¿Ya? Por eso la observación es fundamental. Lo otro es que muchos de estos bichitos salen en la noche y ojalá tipo 11 de la noche, incluso afuera en lo rural, en los invernaderos que están en el campo, salir a esa hora con una linterna y uno se da cuenta al tiro la fiesta que está. Se va a dar cuenta al tiro qué bichos están atacando, qué bichos están afuera, porque es en la noche salen. Por eso la observación es fundamental. No es tan difícil a nivel de urbano porque estamos hablando de superficies más pequeñas, por lo tanto es más manejable. Podemos involucrar a los jóvenes, a los niños, para que también ellos sean los cazadores de plagas, etcétera. Entonces puede tornar también una acción permanente y cuidadosa y compartida con la familia. La acción manual no es complicado, podemos podar las hojas que están atacadas o brotes enfermos, podemos incluso quitar la planta y poner otra, desinfectar un poco el suelo, ¿ya? Y ya en extremo podemos hacer estos preparados, estos preparados que son fabulosos, que yo he probado varios y funciona,
que son sobre todo con el jabón, con tomate, con ajenjo, con el ajo, la ortiga, el ají también es muy buena cosa. Las trampas de cartón para las tijeretas, las de babosa y caracoles con la cerveza, superficies secas, poner alrededor de un cultivo que está siendo atacado por babosas, etc. Poner cáscaras de huevo picada con ceniza o con arena alrededor, estos bichos no se mueven por esos lugares secos. Entonces genera una barrera también física para entrar a la planta. Los hongos también son bien comunes en esta zona por los cambios de temperatura, por la humedad. También hay varios extractos que se pueden ir aplicando en los cultivos. Hay muchas recetas en internet, no todas funcionan. Bueno, yo puedo hablar de las que sé que funcionan porque las he probado. No sé algunas, pero de que hay información, está la información. Yo tengo también, si a alguien le interesa conseguir más información, yo tengo mis manuales de los que me han resultado, por lo tanto también no tengo problema en compartirlo. Bueno, eso les quería contar. Yo hoy día estoy muy agradecida, aparte de estar agradecida de contar esta historia. Se están presentando alternativas de huertos aulas en colegios, se están presentando alternativas de huertos urbanos en la ciudad, en los departamentos. Yo creo que es un tremendo regalo que está llegando a nuestras manos en desarrollar este tipo de agricultura hoy en día, sobre todo. Y además que no sabemos cómo viene la cosa. También los jardines comestibles, estamos trabajando, desarrollando algunas ideas con jardines comestibles, así que espero nos volvamos a encontrar pronto en este tema. Gracias Dani, gracias Mario también. Gracias a ti, Denise, por esta interesante información que nos has compartido. Tenemos ya varias consultas en el chat. Por ahí estamos con Mario para comenzar a leerlas. Hay mucha gente que nos está contando también que ellos ya han emprendido algunos huertos, que han tenido alguna experiencia y quieren saber cómo mejorarla. Así que comenzamos, no sé si te parece, Denise, ya al espacio. Denise, hay un conjunto de comentarios. Tienes un verdadero fan club. Te comento que llegamos prácticamente casi 90 personas conectadas escuchándote por más de una hora. Así que... ¿Cuánto me alargué?